Saludos para todos, queridos. Ya estamos listos para dar inicio a nuestro tiempo juntos en torno a la palabra, la oportunidad de aprender, de edificarnos, de sumergirnos en el texto bíblico y poder a partir de ahí, pues, alimentarnos espiritualmente. Eh, Estamos transmitiendo desde acá, desde la sede de nuestro templo, en el 6330 Southwest de la 40 calle, aquí en la ciudad de Miami. Y bueno, invitándoles a todos a que se sincronicen con nosotros en este programa, básicamente porque estamos estudiando este material, ya yo lo había mostrado antes. El material se llama El Discipulado Eficaz y básicamente es un programa de estudio, 37 semanas en total, para ser edificados en tres formas diferentes. Es decir, para ser afirmados en nuestra identidad en tres maneras diferentes. La identidad de hijos, la identidad de discípulos, la identidad de siervos. Esos tres elementos son importantes y el énfasis de este programa es poder fortalecer esos tres aspectos de la vida del creyente. En su identidad, no es un asunto de solamente intelectual o solamente teóricos, ¿verdad? Es mucho más que eso, es el poder aterrizar esta información en algo que, por último, sea un instrumento que Dios use para transformar nuestro carácter, especialmente. Y, por supuesto, junto con eso, todo lo otro que está implícito, ¿no? El día de hoy vamos a estar estudiando. El tema se llama comunión y restauración. Ese tema es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos dentro, es decir, bajo la paternidad divina, regresamos a la casa del Padre. Ya les dije la semana anterior que hay un proceso de restauración, pero ese proceso de restauración, como lo vimos, implica que Dios, ¿verdad?, nos devuelve nuestro estatus de hijos y junto con eso, ¿verdad?, todas las cosas que están, muchas cosas que están implicadas ahí. Pero hay algo, hay un aspecto del que no pudimos hablar y por eso lo estamos, ¿verdad?, dejando para esta semana, que tiene que ver con la comunión y la restauración. ¿Por qué? Porque lo que causó nuestro gran problema, es decir, lo que causó nuestros defectos de carácter, nuestras inclinaciones, nuestras, digamos, afecciones emocionales, digamos, todo nuestros traumas, la tragedia, digamos, de la vida humana, ¿verdad? La tragedia, la vida humana se convierte en una tragedia en muchos aspectos precisamente por causa de la caída. Y lo que produjo eso fue el romper la comunión con Dios. Cuando el ser humano rompe la comunión con Dios, por supuesto que crea un caos, hace de su vida un caos. Y por eso la vida humana en muchos aspectos es trágica, es caótica. Tiene que ver con eso. Entonces la restauración es el proceso necesario para recuperar la comunión. Porque la comunión es el estado ideal para el cual fuimos creados. Dios nos creó para eso, para vivir en una compenetración, en un rapport, en una vida de dependencia absoluta, en una vida de eso, de comunión. Yo lo expliqué, es hacernos uno con, en este caso, uno con Dios. Ahora, una herida técnicamente, ¿verdad? Una herida, cuando usted corta la piel, que hace una herida, es la separación de esa piel. La restauración viene cuando se vuelve a unir, ¿verdad? Es decir, el pecado en esencia es el estado o la condición de separación, de hallarnos separados de Dios. Entonces, ahí está la herida. ¿Ve? El pecado implica una herida, implica que se rajó, se rompió una relación. Y la única manera de lograr ganar, de ser restaurados en ese aspecto del cual vamos a hablar hoy, la personalidad humana, la única forma de lograr eso es cuando se vuelve a unir. Y ese proceso de unirlo, ¿verdad? Es que se cierra la herida. Al cerrarse la herida, la piel vuelve a sellar y bueno, se logra el efecto, ¿verdad? De restaurar esa parte,
ese órgano. En este caso, vamos a dirigir nuestra atención a la personalidad humana. Y para que esa herida se cierre en lo humano, en el tema del ser, de la persona, pues obviamente tenemos que entender que, bueno, hay un proceso a través del cual es necesario ir. Y Dios, conociéndonos y sabiendo cómo funcionamos los seres humanos, está interesado en llevarnos a través, es decir, con la dirección del Espíritu Santo, llevarnos a través de ese proceso para que podamos, ¿verdad?, ser restaurados en nuestras personas. La personalidad humana es donde se asienta, ¿verdad?, nuestro intelecto, nuestra racionalidad, donde se asienta nuestra voluntad, la parte volitiva, cognitiva y también la parte emotiva, es decir, las emociones. Entonces, es muy importante porque la persona humana tiene todos esos elementos que son distintivos de los animales y de cualquier otro. Por eso nosotros los creyentes, los creyentes bíblicos, no nos suscribimos a la teoría que dice que nosotros venimos del mono o de los animales, porque eso, bueno, es contrario a lo que enseña la Escritura, pero tampoco es lógico porque, ¿verdad? Esos animales no tienen persona, tienen existencia, pero no tienen persona, porque para tener persona, en primer lugar, hay que tener rostro, ¿verdad? Y segundo, pues hay que tener eso que estoy describiendo, que tiene su asiento en el alma humana, que es la parte cognitiva, la parte volitiva, la parte emotiva. Bueno, habiendo dicho eso, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó cuando Adán y Eva cayeron en pecado, se separaron de Dios, ellos estaban unidos, fueron creados en unidad a Dios, en comunión con Dios, pero al pecar entró ese estado de separación, de fragmentación, de alienación, y como consecuencia, ¿verdad? El ser humano quedó separado de Dios. Y en el momento que el ser humano quedó separado de Dios, algo de su ser dejó de funcionar correctamente, ¿verdad? Dios creó al ser humano para que el espíritu, el alma y el cuerpo, en ese orden, es decir, funcionaran en esa relación con Él. Pero ¿qué pasó? Cuando el ser humano cayó en pecado, su persona, esos aspectos que componen su persona, se desaparecieron, se salieron del lugar. Y entonces el orden que el ser humano adoptó es cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? El espíritu quedó muerto, y el alma quedó subordinada al cuerpo. Y entonces el ser humano vive a partir del cuerpo, vive a partir de lo sensorial. Y entonces, ¿qué pasa? Que examina su mundo, registra la realidad que le proveen, que le proveen los sentidos para poder describir y para poder posicionarse en su mundo, en su entorno, en su realidad inmediata, en su exterioridad, pero al hacerlo, obviamente, que lo hace en dependencia absoluta de su cuerpo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un ser estrictamente sensorial y que depende del mundo inmediato, inmanente, el que puede registrar y ver, y que tiene una impresión de sí mismo, lo que llamaríamos la mismidad, ¿verdad?, de la persona, el ser como tal. Para el ser humano es estrictamente físico y lee la realidad y se plantea su existencia de una forma que es incomprensible para él mismo, y por eso el ser humano vive en un estado en un estado caótico, trágico, y además vive en una continua búsqueda porque presiente que hay algo que le hace falta, algo que ha perdido, y eso que ha perdido es que el ser humano rompió esa comunión. Lo que en el fondo el ser humano está buscando es la comunión, es regresar a ese estado de comunión, pero ese estado de comunión lo perdió, y ese estado de comunión no se lo puede proveer otro ser humano, no se lo puede proveer la naturaleza en la cual está enclavado, no se lo pueden proveer las estrellas, el universo mundo, el cosmos, no se lo puede proveer más nadie. ¿Por qué? Porque fue diseñado para estar en comunión con. Entonces, ¿qué pasó? Al pecar, el ser humano quedó
en teología se dice incorvato sui, encorvado hacia sí mismo, si quisiéramos decirlo. Es decir, quedó mirándose a sí mismo. Es como cuando un árbol comienza y termina en sí mismo. Bueno, el ser humano, cuando perdió la comunión con Dios, de ese momento en adelante existe para él y en función de él, y ha creado a un círculo concéntrico, ¿verdad? En el cual el ser humano es un ser estrictamente egoísta, porque no solamente es egoísta, es egolátrico. Es decir, toda su realidad y todo su mundo lo ve a través de sí mismo, de lo que él quiere, de lo que prefiere, de lo que le gusta, de lo que le atrae. Y entonces toda su vida es una empresa de autosatisfacción, de sus logros, de sus necesidades. Todo está en función de la persona. ¿Por qué? Porque el ser humano quedó entrampado en él y perdió, por lo tanto, armonía con su realidad, sentido de la vida y el propósito para el cual fue creado originalmente. Entonces, en otras palabras, el ser humano quedó en un estado, ¿verdad?, muy decadente por haber roto esa comunión con Dios. Él necesita ser restaurado, es obvio. ¿Cómo sacar al ser humano de ahí, de esa, ¿verdad?, condición en la cual se encuentra, que no le permite desarrollar su propio ser? Mire, una cosa muy interesante es la siguiente. El ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que la única manera en que el ser humano puede mantener en sí la imagen y la semejanza de Dios es estando en relación con Él. Porque es algo así como si el ser humano fuera un espejo que solamente estando frente al real, a lo que es real, el ser humano refleja eso que es real. Es decir, su imagen y semejanza para la cual fue creada requiere que ese que es la versión original, porque nosotros somos la copia, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza del que es el original, Dios. Entonces, solamente al estar frente a Dios, reflejamos quién es Él y en nosotros se hace presente su imagen y semejanza. Pero si nosotros estamos desconectados de ese que es la realidad, entonces obviamente en nosotros ya no hay realidad. Todo lo que hay es un mundo de ilusión, de falsedad, de caos, de verdad, de un ser en desconcierto, un ser en búsqueda de algo que ni siquiera sabe lo que es. Porque en el fondo esa carencia de comunión hace que la vida humana sea una vida, ¿verdad? Muy extraviada, difusa, una vida de insatisfacción total, donde el ser humano lo prueba todo y nada lo satisface, donde el ser humano le apuesta a las cosas, ¿verdad? Eh, que presume van a lograr darle plenitud, satisfacción, lo van a llenar, lo van a realizar, ¿verdad? Y finalmente resulta que siempre no. Y la razón, de nuevo, es la misma. San Agustín decía, el ser humano nunca tendrá reposo hasta que repose en los brazos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para eso. Eh, San Agustín decía que el ser humano tiene en su ser un espacio vacío, pero ese espacio vacío tiene una forma particular y esa forma es la forma de Dios. Y a no ser que Dios entre allí, llene ese espacio, el ser humano va a tratar de llenarlo con mil cosas diferentes y ninguna va a dar el resultado. Es como tratar de empujar la pieza incorrecta dentro del rompecabezas y obviamente no va a encajar. Y si la hacemos encajar a la fuerza, pues no va a coincidir con el estampado que tiene el rompecabezas. Entonces, bueno, nos estamos engañando a nosotros mismos si queremos forzarlo y meterlo a la brava. Eso es lo que el ser humano ha hecho a través de toda su historia, de las grandes civilizaciones del mundo. El ser humano ha tratado de buscar llenar ese vacío con mil cosas diferentes, pero lo único que lo llena es regresar a la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces,
Por eso todo el ministerio público de Jesús tiene que ver con eso, con regresarnos a la casa del Padre, con regresarnos al original, para que nuestro ser pueda estar pleno, completo. Porque sin tener esa comunión con Dios, nos es imposible realizarnos, ser personas en el sentido pleno de la palabra. Ni siquiera descubrimos quiénes somos, ¿verdad? Eh, el estudio del ser, eh, por último, es una de esas cosas que eh, eh, produce en la filosofía, con todo lo que es Husserl, lo que se llama, la fenomenología, y la fenomenología va a dar, ¿verdad? Origen, ¿verdad? Eventualmente al existencialismo, y el existencialismo es la manera en que el ser humano comienza a problematizar el tema del ser, ¿verdad? Todos estos grandes filósofos, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Camus, Marcel, Ponti, todos estos filósofos del ser que tratan de replantear. Pero ¿saben qué termina toda la filosofía del ser? Toda la filosofía del ser termina en un gran amasijo de incomprensión, porque el ser humano no se puede definir a sí mismo. El ser humano no se puede encontrar a sí mismo, porque hay una parte que se quedó por fuera. Hay una parte de nosotros que solamente la tiene Dios. Y si nosotros no nos reencontramos con Él, nosotros mismos no vamos a poder encontrar la salida. Es como estar en un laberinto a ciegas. No hay forma que podamos dar con la salida, porque no es un asunto de chance, de probabilidad, no es un asunto de fortuito, no es un asunto de algo azaroso, casual. No va a dar resultado, porque hay algo de nosotros que solamente lo tiene Dios. Y solo de forma sobrenatural, solo por medio de la fe, solo regresando a la casa del Padre y regresando a esa comunión íntima, nosotros los seres humanos no nos podemos resolver. Oswald Chambers, un gran espiritualista cristiano inglés, decía una cosa muy interesante. Dice: el camino más rápido a la locura es que el ser humano trate de resolver sus propios problemas. Es decir, el ser humano no fue creado para, para poder responderse a sí mismo esas preguntas, para poder ser su propia solución, para de alguna manera hacer actos de autonomía. No, el ser humano no fue creado autónomamente. El ser humano fue creado en dependencia. Su vida tiene que transcurrir en esa relación de dependencia absoluta con su creador, porque Dios así fue como nos creó. Por eso el Edén era un espacio, una realidad donde lo vertical y lo horizontal coincidían, se insertaban, ¿verdad? Era un lugar donde lo trascendente, lo sobrenatural, lo divino, lo celestial y lo terrenal, temporal, inmanente se unían. Es decir, el Edén era ese punto de contacto, ¿verdad? Donde ambas esferas podían existir o coexistir, cohabitar de forma perfecta. Porque nosotros fuimos creados para eso, para tener cuerpo, pero para ser gobernados espiritualmente. Es decir, ¿qué pasa? Bueno, después de la caída seguimos teniendo cuerpo, pero ya no estamos gobernados espiritualmente. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos cuerpo, pero no estamos gobernados espiritualmente? Entonces ya no sabemos qué hacer con el cuerpo, ya no sabemos qué hacer con la existencia, ya no sabemos qué hacer con la vida, ya no le hallamos propósito en nada. Y, 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 y peor la persona que le ha apostado a las cosas más grandes y las ha logrado, porque ese es el que se da cuenta, el que está en la cima, el que ya tiene todos los millones del mundo, el que ya tiene toda la fama del mundo, el que ya tiene todo el prestigio del mundo, el que ya tiene todos los logros y ya no tiene ningún derrotero. Esa persona es la que con más rapidez se da cuenta de que lo que ha hecho es subir hasta la cima de la nada. Y su frustración es exponencial, es
todavía más grande, porque esa persona, ¿verdad? Ya no tiene a qué atirarle, ya no tiene otro sueño, ya no tiene otro planteamiento que hacerse. Esa persona ya descubrió que todo el esfuerzo humano es conducente a la nada. Y ese es el gran tema del Eclesiastés, ¿verdad? El Eclesiastés es, todo es absurdo. Entonces llega un momento que uno dice, lee 10 capítulos, el tipo diciendo, todo es absurdo, todo en la vida es absurdo, nada tiene sentido. Un día transcurre y viene el otro y el otro es idéntico al que pasó y entonces el que va a venir es la copia exacta del que está transcurriendo. Entonces, ¿qué es la vida? No, bueno, la vida sin Dios es nada. La vida sin Dios es un vacío absoluto, es vacua, es una vida etérea, irrelevante, insignificante, ¿verdad? Miguel de Unamuno escribe una obra muy interesante que se llama la tragedia humana, es decir, la vida como tragedia. Es lo que plantea Miguel de Unamuno, que era un cristiano, ¿verdad? A su manera, pero un cristiano que tenía pleno conocimiento de lo que era de lo que era el ideal de fe cristiana y sabía que sin Dios toda la existencia humana se terminaba siendo una tragedia. No, porque no hay nada que, ¿verdad? Si no hay algo que trascienda esto, que es diminuto, que es minúsculo, que es evanescente, ¿no? Es tan fugaz la vida humana, que si no hay algo que trascienda esto, bueno, vivir esto también es un tormento, es una tragedia, porque por último, ¿para qué? Si es que no hay un fin, no hay un propósito, no hay una meta, esto no desenlaza en algo trascendente. Entonces, esto pierde sentido. La vida humana y la vida de un insecto pues, no tiene ninguna diferencia. Si no hay algo, si no hay algo de fondo, si no hay algo, si no hay un racional, una explicación, si no hay un porqué. Entonces, eso es lo que logra la comunión. Lo único que lo logra es la comunión. Yo le estoy dando toda la explicación, ¿verdad? Pormenorizada, pero al final del día, la única cosa donde el ser humano se entronca con la realidad, con el entendimiento de su ser, es cuando regresa a la presencia de Dios. Solo delante de quien es el original, de quien es la verdad, el ser humano entiende su existencia. Entonces el ser humano comienza a responderse. Solamente viendo a Dios, contemplándolo, es cuando comienza a entender para qué existe, cuál es el sentido que tienen las cosas, por qué hay cosas que son más importantes que otras. Y entonces el ser humano comienza a replanteárselo todo, pero es solamente cuando regresa a estar en esa relación de comunión con Dios. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a hacer el puente, facilitar ese proceso de regresar al Padre, de regresar de vuelta a esa relación. Porque si nosotros no regresamos, ¿verdad? No usamos ese pasadizo que es Jesús. Jesús es el camino, dice el camino. Nadie puede ir al Padre, dice Jesús, si no es a través de mí. Y si nosotros no vamos a través de ese pasadizo y regresamos a la comunión con el Padre, entonces, de nuevo, nuestra vida está acorralada, entrampada en ese laberinto eh, que por último es incluso eh, insignificante y es una pérdida de tiempo tratar de desenlazarlo y de comprenderlo como si fuera un acertijo, porque no vamos a salir de allí. No vamos a salir de allí porque el ser humano no puede resolver sus propios problemas. Si el ser humano pudiera resolver sus propios problemas por medio del uso de su genialidad, su mentalidad, su raciocinio, etcétera, entonces Jesucristo no hubiese tenido que venir a la tierra. El ser humano no puede solucionar sus propios problemas. Dios tiene que intervenir y por eso Jesús tuvo que venir
para que nosotros tuviéramos la oportunidad de regresar de vuelta a la comunión con el Padre. La comunión con el Padre. Solamente cuando nosotros regresamos a la comunión con el Padre, el espíritu humano vuelve a recuperar su lugar. Y entonces se vuelve a parear la persona humana, espíritu, alma, cuerpo. Todo comienza a caer en su lugar correcto. Entonces ya no somos seres sensoriales. Ya lo sensorial es un aspecto importante de la vida, pero no es lo más importante ni es la fuente de nuestra información. ¿Por qué? Porque nuestra información más importante no nos va a llegar por vía de los sentidos, nos va a llegar por vía del Espíritu Santo, que habita en nuestro espíritu. Y esa va a ser la vía como vamos a verdaderamente conocer, porque vamos a estar anclados en la verdad. Y es allí cuando entonces leer las escrituras hace un sentido tremendo, porque las escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios, la revelación de Dios en la palabra, es alimento, porque estamos nutriéndonos de la verdad, de algo absoluto, no de la opinión de una persona, no ¿verdad? De una pieza literaria que tiene una función efímera, ¿verdad? Minúscula. No, estamos asentando nuestra vida sobre el conocimiento que Dios nos da. Y eso es una cosa tremenda. Pero aquí viene lo interesante. La comunión es la forma más profunda de conocimiento que hay. La escritura dice que Adán conoció a su mujer y se hizo uno con ella. Y lo que nos está diciendo es que el conocimiento del cual está hablando allí es un conocimiento por unirse, por ser una sola persona, por tener el coito, es lo que está diciendo. Pero bueno, en el sentido físico eso es una verdad, pero imagínense en el sentido espiritual. Cuando nosotros nos unimos a Dios, es decir, cuando nuestra relación con Dios está fundada en esa comunión. Esa comunión es conocimiento. ¿Por qué? Porque usted puede saber algo de Dios, pero conocerlo es diferente. Yo sé mucho de grandes personajes de la historia, San Francisco de Asís. Yo sé mucho, pero yo no lo conozco, ni lo puedo conocer, ni lo podré conocer jamás. Es decir, saber y conocer son dos cosas diferentes. Cuando nosotros sabemos de Dios, qué lindo, pero saber no es conocer. Conocer es algo que implica un encuentro, implica una relación, implica un intercambio, es interactivo. Y el aspecto más profundo de ese conocimiento es cuando ese conocimiento llega a ser una comunión. Y una comunión es cuando dos personas se amalgaman, se funden. Cuando hay un encuentro, ¿verdad? Total. Y eso es a eso lo que llamamos la intimidad, ¿verdad? La intimidad. Y por supuesto, en el caso de Dios, esto no tiene ningún rasgo sexual, porque eso es en las creencias paganas, donde se cree, de alguna manera se estimula esa forma de pensamiento, pero en la vida, en el texto bíblico, en la vida de fe nuestra, pues eso obviamente no está planteado. La comunión de la que hablamos es una comunión paternal, es regresar a los brazos del Padre, es poder llamar al Padre Abba. Esa es la intimidad. La intimidad es vencer las barreras del protocolo, la formalidad, y llegar a un punto en que hay una relación donde nosotros y Dios estamos unidos estrecha, íntimamente. Hay un rapport en esa dimensión en la cual dos personas se encuentran. Eso es lo lindo del Dios de la Biblia, que el Dios de la Biblia es persona, porque nosotros somos personas porque Él es persona. Y entonces eso quiere decir que hay un encuentro personal y esa posibilidad existe, es real, gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros y
que el Espíritu Santo estando en nosotros sabe gritar, Abba, Padre. Es el Espíritu que nos lleva a conocer a Dios como Padre. Cuando nosotros conocemos a Dios como Padre, el Padre nos invita a que vayamos más allá y lo podamos conocer incluso como Abba, ¿verdad? Como Abba. Es decir, que lo podamos conocer en esa relación como los hijos conocen a un padre, ¿verdad? Donde no hay cortapisas, en donde no hay protocolos, donde no hay, ¿verdad? Esas formalidades eh, ampulosas. No, no. Eso es un asunto, ¿verdad? Donde podemos inmediatamente estar en la presencia de él, disfrutarlo, cultivar esa relación íntima. Eso es algo tremendo. Y eso no lo puede cambiar nadie, no lo puede suplementar nadie. Es decir, si tú no aprendes a estar en la presencia de Dios y cultivar ese tiempo de comunión con Él, pues nadie lo puede hacer por ti. Nadie lo puede hacer. Eso, ni modo que usted le va a decir a su mejor amigo que le vaya a atender su novia, le vaya a dar besitos a su novia. No, sí. Esa relación se reserva solamente para dos. Bueno, la relación de nosotros con Dios se reserva solamente para dos, para Dios y nosotros. Nadie puede ir por mí a tener comunión con Dios, no. Eso se reservó para mí. Y eso es lo que Jesús viene a hacer, a devolvernos la oportunidad, la posibilidad de que nosotros regresemos a esa relación íntima. ¿Por qué? Porque solo cuando nosotros regresamos a ese conocimiento de Dios en el estado de comunión, comienza a enderezarse todo nuestro ser. Porque ahora estamos delante de ese para el cual fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Ves? Entonces, retener la imagen y semejanza es imposible sin que nos hagamos uno con Dios. Por eso es que el Espíritu Santo tuvo que venir a nuestra vida, porque la única manera de hacernos uno con Dios es si Dios habita en nosotros. No hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, Dios, cuando nos extendió su paternidad, lo primero que hizo fue poner el Espíritu de su Hijo en nosotros, para que nosotros seamos hijos como Jesús es hijo y podamos tener el mismo tipo de comunión con Él. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso es tan maravilloso que Dios nos brinde esa oportunidad y nos trate a nosotros como al primogénito, ¿verdad? Porque lo que quiere decir es que Dios quiere que nosotros desarrollemos ese tipo de comunión. Jesús decía, eh, em, así como tú y yo somos uno, le decía Jesús al Padre, que ellos sean uno con nosotros. Y eso es lo que logra la comunión. Cuando nosotros nos sabemos uno con Dios, nosotros hemos logrado la unidad de nuestro propio ser. Es decir, la unidad de nuestro propio ser no la logramos hasta que tengamos comunión con Dios y unidad con Dios. Es una cosa, ¿verdad? Fíjense que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, pero es uno solo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero deberíamos ser uno solo. El problema es que ahora estamos desapareados, estamos desorganizados. Y por eso es que no conseguimos orden en nada. Y por eso es que todo lo que dejamos la impronta de lo caótico en lo que hacemos, porque mientras nosotros no seamos uno, y no podemos ser uno sin ser uno con el uno, con ese que es el uno, con ese que es tres en uno, ¿verdad? Que es la unidad perfecta. Es en unión con la unidad perfecta que nosotros ganamos unidad, que nosotros, ¿verdad? Somos personas que logramos ese estado de integración que ahora no lo tenemos. Ahora nuestros sentidos nos dicen una cosa, nuestra voluntad nos dice otra, nuestro raciocinio nos lleva por un camino completamente diferente. Y entonces estamos continuamente desapareados, estamos continuamente en conflicto, continuamente metidos en un predicamento donde no sabemos qué hacer, qué decir, porque nunca coinciden las tres cosas. Entonces es importante recordar eso, la comunión con Dios. Cuando una persona, no importa que tenga mucha teología o poca teología,
Cuando una persona aprende a cultivar la intimidad con Dios, comienza a adquirir un conocimiento que le comienza a ser revelado, no por otra fuente, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que habla a nuestro espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios hablándonos. Y entonces comienza a haber unas convicciones que otras personas, que a lo mejor son más eruditos, más académicos, más espigados, más, ¿verdad?, macrocefálicos, pero no tienen el mismo nivel de conocimiento. Y dice, ¿pero por qué? Porque cuando usted tiene relación íntima, cuando usted cultiva ese tiempo de estar con Dios, hay algo que Dios nos da a conocer en lo íntimo de nuestro ser, que son convicciones. Convicciones. Eh, Nosotros creemos en Dios porque Dios nos ha puesto esa convicción. Nosotros no creemos a Dios porque, bueno, lo probamos matemáticamente. Y matemática es una ciencia exacta y si se puede probar matemáticamente ya no hay que dudarlo más. No, no, nosotros no tenemos la posibilidad de creer a Dios de esa forma. Nosotros solamente tenemos la posibilidad de creerlo por fe, ¿verdad? El sentido común nos ayuda, pero por último es un acto de la fe. Pero ¿y quién nutrió esa fe? ¿Y quién le dio, verdad, contenido a esa fe? Ah, bueno, esa relación con Dios, íntima y profunda, va suministrándole a nuestro ser un nivel un nivel trascendente de conocimiento, una capacidad especial. Y nosotros, ¿verdad? Se va tatuando en nosotros. No es no es un teorema, no es una fórmula, es algo que comienza a hacerse, ¿verdad? Tan evidente en nuestro espíritu que no tenemos forma de dudarlo, aunque no podamos probarlo o explicarlo por vía de la razón y de forma empírica. Porque usted no va a poder probar a Dios nunca de forma empírica. Sin embargo, en la fe cristiana, cientos de miles dieron sus vidas por un Dios que nunca vieron. ¿Cómo puede ser que alguien esté dispuesto a preferir la vida de Dios ante la vida propia? Bueno, pero ese es precisamente lo que logra la fe. Es un nivel de convicción tan profundo. Y eso solamente te lo da la comunión. Cuando nosotros, ¿verdad?, entramos en comunión con Dios, comprendemos la palabra de una forma como nunca la habíamos entendido. ¿Por qué? Porque esa comunión nutre nuestra fe y es cuando leemos la Biblia en fe que podemos entender lo que no entendíamos antes, ¿eh? Y hay gente que lee toda la Biblia y no saca nada de allí. ¿Por qué? Bueno, pero espérate, es que hay una precondición para poder entender eso y para que eso se convierta en rema, en vida para nosotros, tiene que haber una precondición. Y esa precondición es que nosotros tenemos que leer la Biblia es en el modo correcto, y el modo correcto es en comunión con Él, ¿verdad? Porque si no, leemos la Biblia como quien, ¿verdad?, tiene una sospecha y está intrigado y tratando de descifrar, ¿verdad?, cosas que son ignotas, ¿verdad? Y entonces es algo así como, ¿verdad? Como tratar de descifrar algo que no conoce, entonces, pero no, uno va de lo conocido a lo desconocido. Cuando nosotros tenemos fe en ese Dios, y cultivamos esa intimidad y cultivamos esa relación y sabemos que es nuestro Padre, es eso, a partir de ahí, de donde comienza a brotar todo el otro tipo de conocimiento. El conocimiento también que necesitamos tener en nuestro raciocinio, ¿verdad? Porque la fe no niega la razón. Eh, por eso eh, San Agustín decía, creo para entender, creo para poder entender. Si no creo primero, no voy a poder entender. Si no creo, no voy a poder explicar. Puedo explicar porque creo. Y entonces la comunión, esa relación profunda con Dios,
es lo que nos va a abrir los sentidos espirituales para poder conocer también en el aspecto estrictamente racional. Bueno, un niño de meses no sabe el nombre de su padre ni de su madre, no conoce el número de seguro social, no conoce el número de teléfono, no conoce nada. No sabe racionalmente, no, pero sabe quién es el papá y la mamá. Eso no le puede quedar la menor duda. ¿Por qué? Porque ese rapport, esa comunión, esa intimidad hace que el niño genere una frecuencia, una conexión, una interpenetración que no se puede explicar, pero es precisamente lo que pasa entre Dios y quienes son sus hijos. Aunque nosotros hay muchas cosas que no conocemos de Dios. Es más, son más las que no conocemos que las que conocemos. Pero cuando nosotros entramos en esa relación, se crea un nexo que es supremamente poderoso. Así que, conclusión, necesitamos cultivar esa vida de comunión, porque esa vida de comunión es la que va a poner en orden nuestra vida. Solamente en presencia de Él podemos descubrir quiénes somos y para qué servir, para qué estamos aquí y cuál es la vocación que Dios le ha dado a nuestra vida. Así que ahí está la clave y eso es lo que quiero dejar con ustedes esta noche. Queridos, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo domingo aquí en el templo 6330 Southwest de la 40 calle, Iglesia Comunidad de Esperanza. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.